Bienvenidos a su canal Profecía Final Historias de Reddit. Mi padre de alguna manera me ha encontrado después de repudiarme. ¿Qué debo hacer? Esta es una cuenta desechable. Si te estás preguntando sobre la falta de información es porque odio pensar en esta situación jodida. Daré una breve descripción de por qué esto me importa tanto. Mi exnovia me engañó y después de que me enteré y la confronté al respecto, se asustó y le dijo a casi todos que conocíamos que la había tocado físicamente para encubrir su infidelidad. Fui puesto bajo custodia durante la investigación. Sin embargo, liberado ya que no había pruebas, mis padres ya me habían repudiado y la mayoría de mis amigos se habían distanciado de mí. Ni siquiera fui probado inocente por un jurado, por lo que mis padres todavía creían que había tenido suerte en el asunto. Mi mejor amigo comenzó a ayudarme a sus espaldas y me escapé. No tenía nada que perder ya que a nadie le gustaba o incluso se me acercaba y mi universidad me prohibía asistir a clases. Solo me enviaba el trabajo por correo electrónico y me traía para los exámenes. Me fui tan lejos de esa ciudad como pude y conseguí un apartamento después de trabajar en algunos trabajos comunitarios por algo de dinero y logré estabilizarme. Decidí cambiar mi nombre después de un tiempo porque llegué a odiar mirarlo por alguna razón. Todavía no sé por qué. Esto me ayudó a comenzar una nueva vida y hice algunos amigos nuevos cuando entré en la universidad. Nuevamente, no sé por qué hice esto, todavía estoy endeudado y era increíblemente pobre mirando hacia atrás. Terminé mi licenciatura en enseñanza y me mudé lejos a un país en el lado opuesto del mundo donde vivo ahora. Conseguí un bonito apartamento y me establecí en mi nuevo trabajo. Finalmente conocí a una chica que resultó convertirse en mi ahora esposa. Originalmente no podía confiar en ella y después de darme cuenta de cuánta paciencia tenía conmigo, me estremecía si intentaba tocarme o comenzaba a moverme cuando se acercaba. Me enamoré perdidamente de ella. Finalmente dio a luz a mis gemelos, una niña y un niño, a quienes adoro y defenderé hasta el borde del universo. Su familia se acostumbró a mí muy rápidamente considerando que yo era un extranjero y no muy confiable. Me trataron bien y recordé cómo es realmente una familia amorosa. Ahora estoy viviendo en una bonita casa con mis 2 hijos y mi esposa, y estamos muy felices. Eso fue hasta anoche, cuando estaba jugando en nuestra PlayStation con mi hijo mientras mi esposa y mi hija estaban en el jardín. Llamaron a la puerta y he aquí que mi padre está allí. Sonrió débilmente y comenzó a hablar, pero cerré la puerta tan fuerte que asusté a mi hijo. Lo llevé a su habitación y llamé a mi esposa para que llevara a mi hija a su cama. Ella se estaba volviendo loca y yo también. Mi padre seguía llamando a la puerta y yo me derrumbé en el momento. Mi esposa me consoló y luego abrió la puerta por mí, me preguntó quién era y él dijo que era mi padre. Le había dado a mi esposa un vago trasfondo de mí y ella no tenía nada más que tristeza por mí. Parecía enojada comprensiblemente y comenzó a gritarle a mi padre por abandonarme y otras cosas. Después de que se calmó, le dije que lo dejara entrar y que fuera a la habitación de nuestros hijos y los mantuviera ocupados mientras hablaba con mi papá. Dijo que le estaba haciendo un favor a mi exnovia al aclarar algunas cosas en su teléfono y mientras limpiaba algunos mensajes en su teléfono, vio una conversación entre ella y el chico con el que me estaba engañando, básicamente expresando la culpa por arruinar mi vida y que ella quería recuperarlo todo. Mi padre no la confrontó porque no estaba listo para traer de vuelta una situación muerta, pero silenciosamente comenzó a buscarme para decirme que me creía. Ni siquiera sé cómo me encontró, pero no me importa porque está aquí. Ahora para la parte en la que necesito ayuda. No sé qué hacer. He considerado mis opciones solo después de caminar por algunas calles al azar y he llegado a algunas conclusiones, pero no estoy seguro de cuál es la mejor decisión. 1. Aléjalo y dile que regrese a nuestro país y que me deje en paz. 2. Reconcíliate con él y dile a mi madre. Si hay una mejor opción que tienes, por favor házmelo saber. Estoy estresado mucho aquí y estoy planeando tomarme el día libre mañana del trabajo. Mi padre está en un apartamento cercano, así que probablemente iré a él con mi respuesta. Gracias de antemano. Actualización: mi padre de alguna manera me ha encontrado después de repudiarme. ¿Qué debo hacer? Hola a todos, lamento no haber escrito nada recientemente, pero tomé la decisión de que no me reconciliaría con mi padre.
Simplemente no podía encontrar en mí mismo perdonarlo. Algunos de ustedes pueden querer una historia, así que aquí les cuento cómo fue el día después de que hice la publicación. Visité a mi padre en su hotel y le dije que no me reconciliaría con él ni nada por el estilo. Tenía lágrimas en los ojos, pero fue comprensivo, dijo que le contó a mi madre sobre ella y separó a mi exnovia de la familia por completo. Le pregunté por qué todavía había contacto, como muchos de ustedes preguntaron, y él dijo que aparentemente se sentía demasiado culpable para realmente dejarnos ir. No estoy demasiado inclinado a creerlo, como muchos de ustedes, pero es suficiente cierre para mí. Aparentemente, mi madre no tomó las noticias muy bien y trató de obtener mi número de teléfono, pero mi padre no lo permitió. No estoy seguro en que podría confiar realmente, dado que siento que la mayor parte es solo una estratagema para devolverme a sus vidas. Pero después de que me arrojaran a las calles como un perro rabioso, simplemente me enferma. Mi hijo terminó preguntando quién estaba en la puerta, pero le dije que era un colega. Planeo contarles a ambos lo que me sucedió en mi pasado cuando sean mayores o estén pasando por momentos difíciles para hacerles saber que entiendo. Todos estamos bien. Me sacudió un poco, pero espero tener la palabra de mi padre de que mantendrá mi nueva vida en secreto. Si algo más sucede, los mantendré informados, pero creo que el asunto está resuelto por ahora. Muchas gracias a todos por el apoyo y las buenas palabras. Si alguien que conoces ha pasado por las cosas que yo he pasado, que esté ahí para ellos. No puedes abandonarlos, siempre quédate junto a ellos y asegúrate de que sean felices, incluso si tienen que mudarse por todo el planeta para hacerlo. Recibí un cierre de mi familia. Esta es la primera vez que publico en esta comunidad, así que daré una historia de fondo. Crecí en una familia de clase media perfectamente normal, fui criado adecuadamente y llevaba una buena vida. Luego conseguí una novia y al principio era increíble. Teníamos muchos de los mismos intereses y nos llevábamos bien. Sin embargo, descubrí que me estaba engañando y antes de que pudiera enfrentarla, amenazó con decirle a todos que la había agredido físicamente. Al principio pensé que estaba presumiendo, pero en realidad lo hizo y mi familia me rechazó. Fui liberado de la custodia debido a la falta de pruebas, pero no pude ser juzgado y absuelto. Por lo tanto, mis padres pensaron que era un agresor que se había salido con la suya. Decidí empezar de nuevo, me quedé con mis mejores amigos por un tiempo antes de obtener copias de toda mi información importante y huir. Obtuve un título en enseñanza y me mudé a otro país, donde conocí a mi esposa y tuve a mis gemelos, una niña y un niño. Estaba viviendo en paz antes de que mi padre me encontrara y se desencadenara una serie de eventos que llevaron a esta publicación. Recientemente tuve un incidente con mi familia que involucró quebrantar una promesa. Me enojó increíblemente y después de pensarlo mucho, decidí enfrentarlos directamente. Volví volando a mi país de origen y me reuní con todos los involucrados, mi madre, mi padre, mi hermano e incluso la chica que me acusó. Estaba nervioso, por supuesto, pero me sorprendió cuando me di cuenta de que realmente no los veía como familia. Los reconocí, por supuesto, pero no los veía de la misma manera en que veo a mi esposa, mis hijos y mis suegros. Mi madre comenzó a llorar y a disculparse. Simplemente me sentí disgustado por eso. Mi padre consoló a mi madre y mi hermano mantuvo la compostura e inició la conversación. Me preguntó cómo estaba y le respondí diciendo que cortara cualquier pequeña charla y que esta reunión estaba en mis términos. Les dije a todos que no estaba buscando la reconciliación, simplemente quería un cierre. Me aseguré de decirles que llamaría a la policía si intentaban perseguirme. Pregunté a mis padres por qué se apresuraron a abandonarme, a pesar de que la policía dijo que no había pruebas. Dijeron que tomaron una decisión precipitada y que verme bajo custodia les rompió el corazón. Los llamé porque no intentaron defenderme ni nada así. Luego pregunté qué habían dicho algunas personas en mi publicación original sobre mi padre mirando a través del teléfono de mi acusadora. Él dijo que ella se acercó a él para pedirle que limpiara su teléfono de cosas no esenciales y que fue cuando vio los registros de chat con sus amigos. Mi padre siempre fue bueno con la tecnología,
así que aunque no fue completamente satisfactorio, lo acepté. Luego le pregunté a mi hermano por qué nunca me contactó. Parecía sorprendido y dijo que sí, pero que ignoré todo ese tiempo. Resultó que tenía razón, mi hermano había intentado cientos de veces ponerse en contacto conmigo y ofrecerme dinero para ayudarme, pero cuestionó por qué nunca respondí y asumió que lo odiaba por lo que había pasado. Resulta que mi madre tenía mis contactos bloqueados en todos sus planes telefónicos mientras pagaba el antiguo plan telefónico de mi hermano. Así que ni siquiera pude recibir ayuda cuando estaba completamente perdido. Luego, el colmo de la situación, mi ex. Primero le pregunté por qué lo hizo realmente. Dijo que tenía miedo de lo que podría suceder y que nunca dejó de amarme, incluso a pesar de todo. Dijo que cada sesión de terapia la hacía sentir aún más culpable, ya que sabía que todo era falso. Luego me dijo que no había salido con nadie desde entonces, con la esperanza de que volviera y pudiera disculparse. Porque según ella, un lo siento realmente revertiría el tiempo y lo arreglaría todo. Incluso eso fue una locura, porque mi padre dijo que encontró registros de chat de 3 parejas diferentes que tenía cuando estaba fuera. Mi ex comenzó a llorar y trató de tomarme de la mano. Tuvo la audacia de pedir otra oportunidad. Esto me hizo sentir resentimiento y saqué mi teléfono y comencé a mostrarles a todos cientos de fotos de los momentos importantes de mis 2 hijos y los buenos momentos que mi familia había tenido juntos. Nuestras visitas a diferentes lugares, su primer día de escuela, ambos en los brazos de mi esposa y en los míos. Le dije que esto es lo que podría haber tenido si no hubiera sido tan imprudente, y mis padres perdieron la oportunidad de vivirlo al no escucharme. Hubo un momento en el que pensé que había ido demasiado lejos, pero me di cuenta de que en comparación con lo que me habían hecho, no lo había hecho. Sin embargo, mi visita no fue completamente miserable, ya que me reuní con mi viejo mejor amigo y su familia. Estaban contentos de verme y seguían agradecidos por haberme apoyado cuando sentía que todo el mundo estaba en mi contra. Planeo regresar al país para mostrarles a mis hijos de dónde proviene la mitad de su cultura. Sin embargo, no permitiré que estén cerca de mi familia. Para mí, mi única familia es mi esposa, su familia y mis hijos. Podría decir que fue bastante bien. Edición, como algunos de ustedes preguntaron, he decidido permitir que mi hermano vuele y conozca a sus sobrinos y sobrinas. Olvidé mencionar esto por completo en la publicación original. Disculpas. Al principio dudé, ya que mi hermano y yo no estábamos realmente en buenos términos mientras crecíamos, había rivalidad fraternal y todo eso. Fin. Si te ha gustado, comenta y comparte. También nos estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita. Tu apoyo estará ayudando para que este canal crezca.